hemos estado hablando de dones del Espíritu Santo, hemos estado hablando de muchas cosas relacionadas con el poder que viene de lo alto, con el poder del Espíritu. Y la pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer para que estas cosas sean reales en mi vida? ¿Qué puedo hacer para ser bautizado en el Espíritu, recibir la llenura inicial para que los dones se manifiesten, etcétera? ¿Qué debo hacer para experimentar un despertar espiritual en mi vida, en la iglesia? ¿Qué debemos hacer para esperarlo en nuestra ciudad, en nuestra nación? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer para buscar ese poder de lo alto, ese poder pentecostal del cual hemos estado hablando? Entonces vamos a ir al capítulo 1 de Hechos. En el capítulo 1 de Hechos vemos a esas 120 personas, hermanos nuestros, a los cuales el Señor les dijo: quedaos en Jerusalén y esperad hasta que venga el poder de lo alto. No vayáis a ningún sitio, quedaros ahí, esperad y el poder de lo alto vendrá. Entonces, si nosotros queremos también experimentar el poder del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, un despertar espiritual, yo creo que podemos estar mirando qué es lo que estaban haciendo estas personas, qué actitud tenían, cuál era su disposición que les habilitó en la gracia del Señor para recibir este poder de lo alto. Entonces vamos a estar mencionando 4 cosas que vemos en este grupo. Quizá hay más cosas, pero yo veo 4 cosas en este grupo. 3 de ellas las vamos a mencionar, no tampoco de manera rápida, pero más por encima. Y la última cosa que vemos, que es la más evidente, es donde más nos vamos a centrar. Vamos a leer entonces Hechos 1. Vamos a ver a este grupito qué están haciendo. Hechos 1, versículo 12. Después de que el Señor les ha dicho, esperad hasta que venga el poder de lo alto. Entonces vamos a ver qué está haciendo este grupito. Hechos 1, 12. Volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, etc. 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Versículo 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, vemos 4 cosas en este grupo que estaba en esta expectativa, y 4 cosas que tienen que estar en tu vida y en mi vida. La primera cosa, vemos en este grupo que había un vivo celo por Dios, un vivo celo por su poder, un vivo celo por su gloria. Estos 120 podían haber estado tranquilamente en sus casas artesonadas, como los del tiempo de Zorobabel. Podían estar tranquilamente en sus casas y en sus cosas, pero no, estaban en el aposento alto. Estos 120 podían haber abandonado al tercer día, al cuarto día, al quinto día de estar allí orando. Podían haber abandonado, podían haber dicho, bueno, suficiente, ¿no? Un retiro de 4 días ya es suficiente, nos vamos. Después de 5 días nos vamos, aquí no pasó nada, nos vamos, suficiente, podían haber dicho. Podían haber pasado por alto la necesidad de poner orden en el grupo, buscando un sustituto a Judas, pero no, vieron que había ahí un desorden, algo que arreglar,
se pusieron manos a la obra. Eran personas llenas de celo por Dios, de celo por su poder, de celo por su gloria. El Señor les había dicho, esperad hasta que venga el poder, y ellos estaban dispuestos a estar ahí clamando, esperando lo que hiciera falta hasta que ese poder prometido viniera. Según el testimonio de las Escrituras, ¿cuántos fueron testigos de la resurrección de Cristo? ¿Cuántos? Dice las Escrituras que fueron testigos de la resurrección de Cristo. 500, ¿no? Más de 500. Creo que explícitamente Pablo dice más de 500. Más de 500 tuvieron este privilegio enorme de ver a Cristo resucitado, ¿verdad? Nosotros hemos visto a Cristo resucitado por la fe, Él es real, su resurrección es real, pero no lo hemos visto con nuestros ojos, ¿no? Lo que habríamos dado por ver a Cristo resucitado. 500 habían visto a Cristo resucitado, 500 habían estado con Él, 500 habían sido ministrados por Él después de su resurrección. 500. ¿Cuántos están en el aposento alto? 120. ¿Cuántos faltan? Faltan 400. ¿Dónde están? Probablemente algunos de ellos o muchos de ellos tendrían una razón justificada para no estar ahí buscando el poder de lo alto. Algunos de ellos quizá tenían que trabajar, tenían compromisos ineludibles, quizá alguno estaba enfermo, no lo sé, no tenemos detalles, pero yo siempre me he preguntado, ¿dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde hay una diferencia? ¿Dónde está la diferencia entre los 400 que no están? Vamos a decir que 100 estaban justificados porque tenían que trabajar, estaban enfermos, yo qué sé, los 300 que podían estar y no están, y estos 120 que están ahí, ¿cuál es la diferencia? Pues la misma diferencia que hay en todas las iglesias, hermanos. En todas las iglesias. En todas las iglesias hay un grupo que tiene celo de Dios, que tiene celo de Dios, que están buscando de Dios, que quieren más de Dios, que oran, que buscan al Señor, que no se pierden un culto, que están ahí, que están buscando del Señor, mientras otros tienen otras cosas mejores que hacer, otros entretenimientos, otros pasatiempos. La diferencia era el celo de Dios por su poder, por su gloria, que indudablemente habían estos 120 que les llevó a que no estaban dispuestos a abandonar hasta que el poder de lo alto prometido viniera. Dice Lloyd Jones, la inevitable y constante preliminar para el avivamiento ha sido siempre una sed de Dios, una sed por el conocimiento del Dios vivo, un deseo ardiente de verlo actuar, manifestándose con su poder, levantándose y esparciendo a sus enemigos. Siempre, antes de que Dios visite una iglesia, una nación, una ciudad o una persona, siempre está este anhelo ardiente. Señor, ven. Señor, ven. Estoy dispuesto a orar, buscar, esperar lo que haga falta. Señor, ven. La pregunta es si tenemos ese deseo nosotros. Si hay ese celo ardiente en nuestros corazones por ver el poder de Dios derramado en medio de nosotros. Si lo hay o si no lo hay. Podemos esbozar una sonrisa displicente cuando vemos a Elías huyendo cobardemente ante la amenaza de una mujer, ¿verdad? Podemos mirar con displicencia a Elías y decir, pobre Elías, qué cobarde, huyendo de una amenaza. Uf. Cuando vemos al profeta corriendo, ciertamente no lo vemos en su mejor momento, porque hasta los profetas del Señor tienen malos momentos, ¿verdad? El hombre no está en su mejor momento, ciertamente, y quizá podemos cebarnos en este momento de debilidad del profeta, allí huyendo, escondido en una cueva. Pero a mí, hermanos, me encanta, me sobrecoge y me quito el sombrero cuando el Señor le pregunta, ¿qué haces ahí? ¿Qué dice Elías? He sentido un vivo celo.
He sentido un vivo celo por Yahvé, Dios de los ejércitos. He sentido un vivo celo. No puedo soportar ver el estado espiritual de la nación. No puedo soportarlo. No puedo soportar cómo la nación se va detrás de los ídolos. He sentido un vivo celo por Yahvé, Dios de los ejércitos. ¿Sientes ese celo? ¿Sentimos ese celo por Yahvé, Dios de los ejércitos? ¿Por verle actuar? ¿Por verle moverse? ¿Sentimos ese celo? ¿Recuerdas cuando el Señor entra en el templo y ve ahí a todos los cambistas en el templo, no en el santuario, sino en el amplísimo atrio de los gentiles, donde ahí se ponían los cambistas, y ve aquello y el Señor empieza a derribar, a levantar, a hacer saltar por los aires esas mesas de los cambistas? Dice la palabra del Señor que entonces los discípulos se acordaron de la palabra escrita: el celo por tu casa me consume. El celo por tu casa me consume. Señor, no podía soportar eso. ¿Nos consume el celo por las cosas del Señor? ¿Nos consume? Si no nos consume el celo por las cosas del Señor, poco vamos a ver. Poco vamos a ver. Necesitamos ese celo y, hermanos, necesitamos derribar y hacer saltar por los aires muchas mesas en nuestras vidas. Somos templos del Espíritu Santo, pero muchas veces nuestras vidas se convierten en templo de muchas cosas que no agradan al Señor y que tienen que saltar por los aires si queremos ver moverse al Señor. Hermano, hermana, sal de las pantallas, televisión, internet, móvil, sal de ahí. Si quieres ver mover el poder de Dios, haz saltar eso por los aires. Sal de ahí. Sal de ahí, hermano. No estamos para perder el tiempo. No digo que de vez en cuando uno puede ver un programa saludable, una película saludable, una retransmisión deportiva. Yo lo hago de vez en cuando también. Pero, hermanos, si estamos parados tontamente delante de pantallas de todo tipo, sin ser consumidos por la gloria del Señor, te puedo profetizar que no vas a ver nada. No vas a ver nada. Hermanos, no somos templo del Netflix, ni de la Champions League. No somos templo de eso. Somos templos del Espíritu. Ese templo tiene que ser edificado. Tiene que haber celo por Dios, por su causa, buscar al Señor, ser consumidos por celo del Señor. Sal de las pantallas. Sal de ahí. No te van a producir nada, no te van a aportar nada. Sal de ahí. Segunda cosa que vemos en este grupo y que tiene que haber en nuestras vidas: celo por la palabra, tanto por la centralidad de la palabra como por las verdades fundamentales de la palabra. Celo por la palabra del Señor. ¿Qué está haciendo este grupo ahí? ¿Qué está haciendo? Ellos están esperando, pero en esta espera la palabra sigue estando en el centro. Están esperando el derramamiento del Espíritu Santo, están esperando que el Espíritu Santo venga con poder, pero la palabra sigue estando en el centro. De repente Pedro se levanta y dice: caramba, hermanos, ahora estamos entendiendo lo que ha pasado con Judas. Ahora entendemos lo que ha pasado con Judas, porque ahí estaba escrito, sea hecha desierta su habitación, no haya quien more en ella. Ahí estaba escrito que iba a haber un traidor, que iba a traicionar al Señor. Esto es lo que ha ocurrido con Judas. No lo entendíamos. Cuando el Señor nos dijo aquello de que hay un traidor entre nosotros, alguien me va a entregar, nos quedamos todos en fuera de juego porque no lo sabíamos, no lo entendíamos. Pero ahora lo vemos, dice Pedro, está en la palabra.
Está en la palabra lo que iba a ocurrir. No solamente está en la palabra lo que iba a ocurrir, también está en la palabra lo que tenemos que hacer ahora. Tome otro su oficio. Alguien tiene que tomar su lugar. La palabra está en el centro. ¿Lo ves? La palabra está en el centro. En ningún momento han perdido la centralidad de la palabra, la necesidad de ser guiados por la palabra, de ser instruidos por la palabra, de ser enseñados por la palabra. La palabra está en el centro. Dice Lloyd Jones respecto de la centralidad de la palabra y de las verdades fundamentales: ningún avivamiento jamás se ha conocido en la historia sobre iglesias que ignoran algunas de las verdades esenciales. Considero que este es un punto increíblemente importante. Por ejemplo, usted nunca ha oído hablar de un avivamiento entre los unitarios. De hecho, sin una sola excepción, es el redescubrimiento de las doctrinas esenciales que han llevado finalmente a un avivamiento. Siempre hay un requisito previo para el avivamiento. Parece venir de repente y en cierto sentido lo es, pero si se fijan bien en la historia se darán cuenta de que siempre había algo como en voz baja, un preliminar, y esa preparación invariablemente ha sido el redescubrimiento de las grandes y gloriosas verdades centrales. Por definición, el Espíritu Santo solo puede ser derramado y solo puede honrar su propia verdad. El Espíritu Santo no puede honrar una mentira. Él no puede honrar la negación de una verdad. Es el mismo Espíritu que llevó a escribir los libros de la Biblia. Por tanto, si queremos la bendición del Espíritu Santo, debemos asegurarnos de que nuestra posición se ajuste a la verdad, sobre la verdad de Dios, sobre la verdad revelada, sobre el centro de la palabra. Ahí el Señor se puede derramar. Hermanos, más que nunca tenemos que estar bien agarrados a las verdades fundamentales de la palabra del Señor, que no son muchas. Las verdades fundamentales esenciales no son muchas, pero tenemos que estar agarradas a ellas porque son innegociables, ¿sí? Entonces hay tres niveles de importancia en cuanto a la verdad bíblica, ¿verdad? Están las cosas secundarias, ¿verdad? Si comemos morcilla o no comemos morcilla, dice la palabra: el que come para el Señor come, el que no come para el Señor no come, haz lo que quieras. Después hay cosas importantes, son importantes, pero no son esenciales. Por ejemplo, los dones del Espíritu Santo han cesado o continúan. Es una doctrina importante, pero no es esencial. Podemos tener comunión con un hermano cesacionista, incluso con MacArthur, podemos tener comunión sin problemas, ¿sí? Pero luego están las verdades innegociables, sobre las que no nos podemos mover ni un milímetro si queremos que el Señor nos visite, La Santísima Trinidad, la plena humanidad y divinidad de Cristo, la inspiración plenaria y verbal de las Escrituras, con su corolario con respecto a la infalibilidad e inerrancia de las Escrituras, la salvación por gracia, por medio de la fe en la obra de Cristo, el regreso de Cristo en gloria y majestad, la resurrección de los muertos, el juicio, el destino eterno irreversible, de gloria sin fin para los que creyeron en Cristo, de miseria sin fin y creciente en el infierno para los que lo rechazaron. Y aunque normalmente no se mete en el capítulo de doctrina, pero hay que meterlo en algún sitio, el matrimonio como la unión indisoluble entre un hombre nacido como hombre y una mujer nacida como mujer. Hermanos, no son muchas, son estas. No sé si me he dejado alguna, espero que no me he dejado ninguna. Pero hermanos, todas estas doctrinas están siendo brutalmente atacadas, de fuera de la iglesia y de dentro de la iglesia, a través de iglesias que obviamente ya no son iglesias, pero que todavía se llaman iglesias, aunque ya no lo son. Están siendo brutalmente atacadas, tanto desde el liberalismo teológico como desde el neopentecostalismo, etcétera, etcétera, y nosotros no podemos movernos ni un milímetro.
Como dice Lloyd Jones, no podemos esperar una visitación del Espíritu sobre iglesias que han dejado de ser iglesias. No podemos esperar una visitación del Espíritu sobre iglesias que ya no son iglesias, que niegan la Trinidad, que casan personas del mismo sexo, que afirman que la Biblia está llena de errores, que enseñan el universalismo. No podemos esperar una visitación del Espíritu sobre esas iglesias que ya no son iglesias. Solamente podemos esperar muerte sobre esas iglesias. De hecho, ya están muertas. Pero si nos mantenemos en las gloriosas verdades fundamentales que nos han sido reveladas por el Espíritu, que nos ha llegado a través de hombres infaliblemente inspirados por el Espíritu y que las hemos entendido por la iluminación del Espíritu, si nos mantenemos ahí, podemos esperar que el Espíritu Santo se derrame, que el Espíritu Santo venga honrando esas verdades. No nos podemos mover de las verdades y no nos podemos mover de la centralidad de la palabra, siempre la centralidad de la palabra en la iglesia. Hermanos, muchas iglesias no están abandonando las doctrinas fundamentales, pero están arrinconando la palabra. Tienen en el culto un montón de numeritos, un montón de cosas que no están necesariamente mal, un montón de cosas, y al final queda la palabra para 15, 20 minutitos, ¿no? Porque tenemos muchas otras cosas que hacer. Bueno, tampoco van a experimentar un avivamiento. La palabra tiene que estar en el centro, es la parte fundamental del culto. Es la parte fundamental del culto. A mí me han dicho algún hermano en la iglesia, bueno, predica más corto. No voy a predicar más corto. La palabra en el centro. La palabra en el centro. La palabra en el centro. Cuando predicamos la verdad y predicamos la palabra y la palabra está en el centro, podemos esperar que cualquier cosa pase. Estos hermanos estaban ahí esperando, pero todavía la palabra estaba en el centro. Todavía la estaban estudiando, la estaban analizando, estaban llegando a conclusiones, estaban tomando decisiones con respecto a la palabra. La tercera cosa que vemos en este grupo y que es importante si queremos esperar un derramamiento del Espíritu Santo, por supuesto, ya lo hemos dicho, ya lo hemos mencionado, lo volvemos a decir, que el Cristo crucificado y resucitado esté en el centro de la vida de la iglesia, en el centro de la vida de cada cristiano. Dice el versículo 21-22, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en el que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahora fíjate el detalle. Pedro no se levanta y dice, hermanos, tenemos un problema. Judas ha muerto, Judas no está, así que tenemos un problema. Necesitamos un tesorero. Nos hemos quedado sin tesorero. No podemos estar sin tesorero. Así que necesitamos que alguien entre nosotros sea nombrado tesorero de la iglesia. No dice eso Pedro, ¿verdad? Aunque se habían quedado sin tesorero. Y había que buscar un tesorero, en algún momento lo buscarían. Pero Pedro dice, necesitamos que alguien tome su lugar para ser testigo de la resurrección de Cristo. Necesitamos que alguien tome el lugar que dejó Judas para que alguien se levante como testigo de Cristo. Si miramos la evidencia histórica, dice Lloyd Jones, y lees las historias de todos los avivamientos que se han conocido en la larga historia de la Iglesia, se encuentra siempre que el centro de la vida de la Iglesia en ese momento ha sido el Señor Jesús mismo. Los himnos favoritos que se cantaban hace 100 años en todos los países que fueron visitados por el avivamiento eran himnos acerca de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Avivamiento por encima de todo lo demás es una glorificación del Señor Jesucristo. Así que vemos estas cosas en este grupo. Están llenos de celo de Dios, llenos de celo por su poder, por su gloria
Y tú y yo tenemos que preguntarnos si tenemos ese mismo celo. No estaban dispuestos a abandonar. La palabra estaba en el centro, la seguían estudiando, analizando, leyendo. Y Cristo estaba en el centro, obviamente. Querían que Cristo fuera glorificado, que el Cristo resucitado fuera predicado. Estas cosas preciosas deben estar en tu vida, en mi vida, en la iglesia, si queremos que Dios se derrame con poder y haga cosas poderosas. Y ahora nos vamos a centrar en el cuarto punto que vemos en este grupo, el más obvio, el punto más obvio, más evidente, en el que quiero detenerme y animarte y exhortarte. ¿Qué vemos en este grupo? ¿Qué están haciendo? Están orando. Están orando. Están orando. Versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Perseveraban unánimes en oración y ruego. Hermano, yo quiero exhortarte, quiero exhortarme a que redoblemos nuestra vida de oración. Si no oramos, no vamos a ver gran cosa. Si no oramos de verdad, no vamos a ver gran cosa. Tenemos que orar, no sé cómo llamarlo, 4 tipos o aspectos, o no sé cómo decirlo. Por un lado, hermanos, necesitamos la oración privada, cerrada la puerta. El Señor ha dicho, pero tú entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. El Señor Jesús espera que su pueblo es un pueblo que se encierra, que apaga la televisión, que apaga el ordenador, que apaga el móvil, que apaga todo y se encierra con el Señor para buscar su rostro, su presencia. El Señor espera, asume que eso va a ser un distintivo de su pueblo. Y si no hay esto en tu vida, hermano, si no hay esto en mi vida, no vas a ver nada. Algo vas a ver. Siempre el Señor es misericordioso y siempre Él hace algo, ¿verdad? Pero poco vas a ver. Poco vas a ver. La oración, cerrada la puerta, en la presencia con el Señor. Hermanos, hablamos de Jesús como el Maestro. Pero no imitamos mucho al Maestro. ¿Sí? Tú sabes que en nuestra cultura el maestro es un señor que te enseña una asignatura, te hace un examen y te aprueba o te suspende. Ese es el concepto de maestro en nuestra cultura. En la cultura del Nuevo Testamento, el maestro es alguien a quien siguen sus discípulos. Hay una serie de discípulos que están siguiendo a este maestro porque quieren imitarle, quieren aprender de él, quieren hacer lo que él hace. Quiere aprender lo que él está haciendo y hacer lo mismo. Eso es en esa cultura un maestro al que se está siguiendo. Y nosotros tenemos que tener esa misma cultura bíblica. Seguimos a Jesús como un maestro al que queremos imitar. Al que queremos imitar. ¿Cuántas veces leemos en los evangelios algo similar a esto? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Cuántas veces vemos esto en los evangelios de nuestro Maestro, verdad? Se apartaba para orar en lo secreto con su Padre. Hermanos, hay que orar. El Maestro nos ha enseñado. Hay que orar. La oración cerrada a la puerta, la oración familiar. La oración familiar, hay que orar en el hogar, hay que orar con la esposa, hay que orar con los hijos. En la familia, en el hogar, se dan un montón de situaciones, de circunstancias para orar, oportunidades, hasta cosas aparentemente triviales, pero que son importantes para desarrollar una cultura de oración y para que nuestros hijos desarrollen una cultura de oración. El niño tiene un examen, entonces estamos con el niño y decimos, vamos a orar a Jesús, que el Señor te ayude en el examen que tienes. Y vas implementando una cultura de oración en tu hogar, en tu casa,
hay que orar en el hogar, hay que orar en la familia. La oración comunitaria. Hermanos, el culto de oración es siempre la cenicienta de todas las iglesias. Donde menos asistencia hay, ¿verdad? Pero es también el termómetro. Es el termómetro. ¿Quieres medir el termómetro, la temperatura de una iglesia? Te lo da el culto de oración. ¿Es el termómetro de cómo está una iglesia? ¿Es el termómetro de cómo estás tú? ¿Cuánto vas, cuánto no vas al culto de oración? Hermanos, el culto comunitario, el venir a la iglesia a orar, no faltes a los cultos de oración. Necesitas ir al culto de oración de tu iglesia. No aproveches el día que hay culto de oración para hacer las compras. Tienes 6 días para hacer las compras porque ya hasta los domingos abren los comercios. No lo hagas el día de culto de oración. Tienes 6 días para limpiar la casa, tienes 6 días para cocinar, tienes 6 días para un montón de cosas, pero hay culto de oración. Vete al culto de oración a buscar el rostro del Señor con tus hermanos. Necesitamos orar y juntos clamar del Señor para que el Señor se derrame. Y luego la cuarta cosa, lo que yo llamo la oración mientras. Tenemos un montón de oportunidades de orar mientras vas al trabajo, puedes estar orando, mientras vas conduciendo, mientras estás fregando, puedes orar. Hay cosas que hacemos que requieren todos nuestros sentidos, ¿no? Y no puedes estar orando. Bueno, le pides al Señor que te ayude, pero estás centrado ahí, ¿verdad? Pero hay muchas otras cosas que no requieren que todos nuestros sentidos están ahí y podemos estar orando. Podemos estar orando. Cuando tu mente está suelta va por un montón de cosas, ¿verdad? ¿Sí? Y te has dado cuenta de que no suele ir a cosas buenas. ¿Te has dado cuenta? O va a cosas que igual son pecaminosas, sospechosas o simplemente a vanidades y tonterías. Necesitamos educar nuestra mente para estar orando mientras. ¿Qué dice la palabra en Tesalonicenses? ¿Lo sabéis? Orad sin cesar. Orad sin cesar. Si queremos ver el poder de Dios, si queremos ver al Señor moverse, hay que orar sin cesar. Cerrada la puerta, en familia, en la iglesia, mientras orar sin cesar. Que nuestras vidas sean vidas de oración. De oración. Dice Lloyd Jones, no voy a ver ninguna esperanza hasta que los miembros individuales de la iglesia estén orando por un avivamiento, tal vez reunidos en hogares, quizá reunidos en grupos entre amigos, reunidos en la iglesia, quizá en cualquier lugar, pero orando con urgencia y concentración para un derramamiento del poder del Señor, tal como se derramó en otros avivamientos de otros tiempos. No hay esperanza hasta que lo hagamos. Hermanos, tenemos que orar. Nuestras vidas de oración son muy pobres. Mi vida de oración es muy pobre. Tenemos que orar. Tenemos que orar. ¿Recuerdas lo que dice la palabra de Elías? Era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Pero oró. 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 Sujeto a pasiones como nosotros, pero oró. Y el Señor intervino. Vamos a Lucas 11. Lucas 11.
en el epígrafe de tu Biblia, al comienzo del capítulo 11, ¿cómo se titula esta sección? Amén. Ahí está el maestro enseñándonos sobre la oración. Versículo 9 dice, yo os digo, es el Señor hablando. Él se está comprometiendo con su palabra, se está comprometiendo consigo mismo. Yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Hermanos, más claro no se puede decir. El Señor ha dicho, si tú buscas de mí, buscas de mi poder, buscas de mi gloria, buscas un milagro en tu vida, un milagro en tu matrimonio, un derramamiento del Espíritu, el bautismo, las lenguas, los dones. Si buscas, yo te digo, dice Jesús, te digo que si buscas vas a encontrar. Que si llamas, se te va a abrir. Que si pides, se te va a dar. Yo te digo que si lo haces, lo vas a recibir. Pero hermano, nosotros no buscamos. Oramos un rato, clamamos un rato y nos olvidamos. Pero nosotros no buscamos. Tenemos que aprender lo que es de verdad buscar. Lo que es de verdad buscar. Probablemente muchos padres o algunos padres hemos tenido esa experiencia angustiosa, bastante común entre los padres, porque los críos en cualquier momento se despistan. Muchos de nosotros hemos pasado por esa experiencia en la que se nos ha perdido un hijo. De repente el hijo no está. ¿Te ha pasado alguna vez? Nos pasó con Abigail. Nos pasó con Abigail hace 3 años, 4 años. No estaba Abigail. Había desaparecido. Estuvimos, no fue mucho tiempo, por la misericordia del Señor, 1 hora y media, 2 horas. Sí, mi mujer estaba, la pobre, atacada. Cuando pierdes un hijo, sabes lo que es buscar. Sabes lo que es buscar. El hijo se ha perdido. No hay ahora nada más importante. No hay nada más importante. Vas a buscar hasta que lo encuentras. Porque algo extremadamente valioso se ha perdido. Y hay urgencia por encontrarlo. Cuando pierdes esto o algo muy valioso, sabes lo que es buscar. Si tienes dinero justamente para pasar el mes, no tienes más que ese dinero para pasar el mes, para pagar tus facturas, has perdido el dinero, no sabes dónde está, vas a buscar. Sabes lo que es buscar, ¿verdad? Hermanos, somos tan triviales y superficiales. Que hasta casi sirve como ejemplo lo que te pasa cuando no encuentras el mando de la televisión. Vas a ver tu programa que está a punto de empezar, no aparece el mando. ¿Dónde está el mando? ¿Quién tiene el mando? Busca el mando, corre el mando. Sí, hermanos. Hasta para buscar el mando de la televisión entramos en pánico porque el programa favorito va a empezar y nos lo vamos a perder. Sabemos lo que es buscar cuando apreciamos algo. Sabemos. Y vas a buscar hasta que lo encuentres. Hasta el mando lo vas a buscar hasta que lo encuentres. Vas a poner patas arriba toda la casa hasta que encuentras el mando, porque empezó el partido. Si no lo encuentras, rápido compras una televisión y te la pones, pero hay que ver aquello. Sí, hermanos, tan triviales y superficiales somos, pero con las cosas del Señor no. Con las cosas del Señor no. Sabemos lo que es buscar cuando queremos. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad, hallaréis, llamad y se os abrirá. Ahora, hermanos, el Señor es tan bueno. El Señor es tan bueno que conoce nuestra debilidad, conoce nuestra flaqueza, conoce nuestra incredulidad. Entonces el Señor, después de que dice eso, el Señor sabe que somos débiles y que uno puede decir, bueno, sí, yo sé que el que busca halla y todo lo demás, pero eso no tiene que ver conmigo. Tiene que ver quizá con algunos, pero no tiene que ver conmigo. Entonces el Señor condesciende
y te apunta a ti directamente para que tú cobres ánimo, para que tú entiendas que estás involucrado en esta promesa y te dice todo aquel. Todo aquel. En el versículo 10 básicamente dice lo mismo que en el 9, pero ahora te apunta todo aquel. Puedes poner tu nombre, todo aquel que busca, que pide, que llama, encuentra, todo aquel, sin ninguna excepción. No dejes que el diablo te engañe diciéndote no, tú no, porque no sé qué, porque tal. Una conciencia clara, recuerdas que hablamos de esto. Todo aquel, hermanos, todo aquel. La pregunta es si de verdad voy a buscar, como hemos estado diciendo. Si de verdad voy a buscar con esa desesperación, cuando busco desesperadamente a mi hijo que lo he perdido, si lo voy a buscar con esa desesperación o si no lo voy a hacer. Pero si busco de Dios con desesperación, si busco de su gloria con desesperación, si busco de su poder con desesperación, si lo busco con desesperación, el Señor dice todo aquel, tú también me vas a encontrar, tú también me vas a hallar, a ti también te voy a responder. Porque hermanos, Dios no es elitista, nosotros sí somos elitistas y hacemos acepción de personas, pero Dios no es elitista. Él no hace acepción de personas. Para Él todos son iguales. Y condesciende a todos para responder. Todo aquel te incluye a ti. Si no has encontrado, si no has hallado, si no has recibido, es porque no has buscado. No porque el Señor mienta, es porque no has buscado. Todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, halla. Todo aquel al que llama se le va a abrir. Porque ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial? Entonces aquí el Señor está haciendo, usando un argumento que Él usa frecuentemente. No recuerdo cómo se llama técnicamente este argumento, pero es un argumento que va de lo menos a lo más, de lo menos a lo más. Es un argumento que el Señor usa a menudo y es un argumento poderoso. Por ejemplo, el Señor en otro lugar dice, si vuestro Padre Celestial cuida a los pajarillos, cuida las flores, ahí está lo menos. Si el Señor cuida de aquello que es menos, ¿cómo no va a cuidar de aquello que es más? ¿Cómo no va a cuidar de ti, que eres su hijo? Y aquí está haciendo el mismo tipo de argumento. Mira, eres un papá muy frágil, muy débil, incluso dice vosotros siendo malos. Doctrina de la depravación del ser humano, pum, paf, ahí apuntándola de manera clara, inequívoca. ¿Cómo eres tú sin Cristo? Malo, 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 malo. Ahí está el Señor apuntando. Aún los padres que no son regenerados, aún los padres que no han nacido de nuevo, que están en sus delitos y pecados, que son malos, aún ellos pueden dar buenas cosas a los hijos. El hijo le ha pedido pan, le va a dar pan, no le va a dar un escorpión. Y el Señor entonces va de lo menos a lo más. Si aún vosotros siendo malos vais a dar buenas cosas a vuestros hijos, hombre, vuestro Padre Celestial, que es bueno, ¿cómo no os va a dar buenas cosas a vosotros si le pedís? Es un argumento irrefutable, es un argumento abrumador que el Señor nos va a dar. Él, que es un Padre bueno, nos va a dar si le pedimos conforme a su voluntad. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden? Y ahora os leo varias cosas del William MacDonald. Dice, es significativo que el don, la dádiva, el regalo que Él selecciona, que el Señor selecciona aquí, como lo que más necesitamos,
y que más deseos Él tiene de darnos, que más deseos tiene Él de darnos, es el Espíritu Santo. Sigue diciendo el comentarista, cuando Jesús pronunció estas palabras, el Espíritu Santo todavía no había sido dado, no había sido derramado. En la actualidad, no necesitamos orar para que el Espíritu nos sea dado como persona para morar en nosotros. No tenemos que orar para que more en nosotros, ya mora en nosotros. Desde el mismo momento en el que hemos nacido de nuevo, somos templos del Espíritu, ya mora en nosotros. Pero, sigue diciendo, es apropiado y necesario que oremos por el Espíritu Santo en otras formas. Deberíamos orar para que estemos dispuestos a aprender del Espíritu Santo, a ser conducidos por el Espíritu Santo y que su poder sea derramado sobre nosotros. William MacDonald, Asambleas de Hermanos, dice, tienes que orar para que el Espíritu Santo y su poder sea derramado entre nosotros. Y sigue diciendo el comentarista, en el griego original no aparece el artículo. En el griego original no dice que el Padre Celestial nos va a dar el Espíritu Santo. No aparece artículo en el griego original. En el griego dice textualmente, vuestro Padre Celestial dará Espíritu Santo, sin artículo. Y dice, cuando está presente el artículo, se está refiriendo a la persona en sí. Pero cuando no está el artículo, se refiere a sus dones y operaciones a nuestro favor. William MacDonald, Asambleas de Hermanos. Se refiere a sus dones y operaciones a nuestro favor. Dará Espíritu Santo a aquel que le piden. Así pues, en este pasaje no se trata de una oración por la persona del Espíritu, sino por su ministerio, su obrar en nuestras vidas. Si lo pides, lo recibes. Necesito Espíritu Santo. Necesito el poder del Espíritu Santo. Necesito los dones del Espíritu Santo. Necesito santificación por el Espíritu Santo. Su ministerio. Si lo buscas, lo vas a encontrar. Si buscas como cuando se busca a un hijo que se ha perdido, lo vas a encontrar. Porque el Señor no miente y todo aquel que busca, encuentra. Hermanos, si aquí hay personas todavía no has experimentado esta llenura inicial, este bautismo en el Espíritu Santo, búscalo. Búscalo. El Señor te lo puede dar en cualquier momento. Yo lo recibí en medio de un tiempo de alabanza, en un retiro, como dice el dicho popular, que cada uno cuenta la feria como le ha ido, ¿verdad? Pues yo suelo insistir mucho en aprovechar los tiempos de alabanza. En los tiempos de alabanza como que estás más abierto al obrar del Espíritu Santo. Y ahí el Señor puede moverse de manera espectacular. Fue así como el Señor me visitó en un tiempo de alabanza y de repente me vi hablando en lenguas, de repente me vi con ese gozo que supone el bautismo. La hermana me comentaba ayer su testimonio, ella orando en su casa en un tiempo de necesidad, un tiempo especial en su vida de necesidad, orando sola en su casa. De repente vino el Espíritu Santo, el Señor la llenó, la bautizó. En cualquier momento, en cualquier situación, el Señor puede venir. Pero busca el bautismo, la llenura del Espíritu. Búscalo. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el bautismo. Búscalo. Si no tienes esta experiencia, es la promesa del Padre. No te conformes con no tenerla. Si no has recibido dones del Espíritu, busca las lenguas, busca profetizar. Ojalá todos profetizaran, dijo Moisés. Busca Espíritu Santo, busca, y el que busca encuentra. Es la palabra del Señor. Vamos a Efesios. Bueno, mientras buscáis en Efesios, dice Lloyd Jones aquí, está diciendo: sentimos dolor por el estado de la causa del Señor. Estamos preocupados por su honor y por su gloria. ¿Hasta qué punto sentimos un anhelo
y un deseo de la manifestación de Dios en su gloria? ¿Cuántas veces nos decimos, como el salmista, oh, que se levantase y se dispersaran sus enemigos? ¿Hay dolor por la gloria de Dios? ¿Hay un deseo para que nuevamente manifieste su gloria? Y sigue diciendo, si tuviéramos carga y preocupación por estas cosas, estaríamos orando regularmente. El hombre, la mujer que está realmente sintiendo la carga, es un hombre que está siendo presionado por ella, presionado a ponerse de rodillas en la presencia de Dios. El hombre y la mujer que está sintiendo la carga, esto no puede seguir así, mi vida no puede seguir así, mi familia no puede seguir así. El hombre y la mujer que está sintiendo esta carga es presionado por esa carga para ponerse de rodillas en la presencia de Dios. Su actividad suprema es la oración. Hace otras cosas, por supuesto, pero la gran cosa, lo importante es la oración. Un hombre cargado es un hombre que ora. La verdadera oración solamente es posible cuando los hombres y las mujeres empiezan a tener celo por su santo nombre, por su causa y compasión por las almas perdidas. Entonces, y solo entonces, es cuando de verdad oramos. Solo entonces de verdad oramos. Efesios 6. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Qué texto, ¿verdad? Qué texto. Dice Pablo, orando en todo tiempo. En todo tiempo, hermanos. Hay tiempos muy peligrosos, necesarios, pero muy peligrosos. Las vacaciones. Es necesario. Todos necesitamos vacaciones, ¿verdad? Todos. Pero son tiempos peligrosos porque nos descuidamos del Señor. Nos tomamos vacaciones y nos tomamos vacaciones. De la Biblia, de orar, del culto. En todo tiempo. Hermanos, los 365 días del año necesitamos orar. En todo tiempo. En vacaciones también necesitamos orar. Cuando es tu cumpleaños también necesitas orar. Cuando es Nochevieja también necesitas orar. En todo tiempo. No podemos permitirnos el lujo de que hay tiempos en los que no oramos. Hermanos, venimos muchas veces muy mal de las vacaciones. Muy mal, porque nos descuidamos de las cosas del Señor. En todo tiempo. Con toda oración. Con toda oración. No sé exactamente a qué se refiere, pero creo que se refiere a lo que he hablado antes. Toda oración, la oración tuya personal, cerrada la puerta, la oración en grupo, la oración en la iglesia, la oración mientras, toda oración, todo tipo de oración, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, toda oración, súplica. Súplica. Y aparece esta palabra 2 veces. Súplica. Necesitamos que el Señor nos ayude, porque no hay súplica. Vamos al Señor, Señor, ayúdame, pon, y ya está. Súplica. ¿Sabes lo que es suplicar, verdad? Cuando viene el policía a ponerte una multa, por favor, señor policía, no me he dado cuenta, de verdad no me he dado cuenta. No lo voy a volver a hacer. Por favor, no me ponga multa. Ando muy mal de dinero, por favor. ¿Sí?
Los jóvenes, los jovencitos, sabéis lo que es suplicar, ¿no? Mamá, un móvil, quiero un móvil, una tablet, por favor, mamá. Pero todos lo tienen, ¿por qué yo no? Por favor, por favor. ¿Sí? Sabemos lo que es suplicar. Tiene que haber súplica. Señor, no puedo vivir así, me muero. No puedo vivir así, me muero. Señor, por favor, responde. Tú has dicho todo aquel. Por favor, responde. Ven a mi vida, ven a mi familia, mi matrimonio, mi iglesia. Señor, ten misericordia. Súplica, súplica, súplica. En el Espíritu, necesitamos que el Espíritu nos guíe en nuestras oraciones, que siendo personas llenas del Espíritu Santo estemos por el Espíritu orando en la dirección correcta, que hemos de orar como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Súplica, velando en ello, velando. Hermanos, estamos muy dormidos, estamos muy dormidos. Y el Señor Jesús, el Maestro, una y otra vez, yo di una serie completa y fueron bastantes sermones, porque una y otra vez el Señor dice, velad y orad, velad y orad, velad y orad, velando, velando. ¿Qué significa velar? Estar despierto, estar vigilante, estar alerta. Tengo que estar vigilante acerca de todas las cosas que tienen que ver con mi vida espiritual. Vigilante, velando sobre mi vida espiritual, cómo va mi vida espiritual, lo cual incluye mi vida de oración, de tal modo que tan pronto observo que mi vida espiritual declina, que mi vida de oración declina, lo descubra y lo pueda retomar con nuevas fuerzas, velando, velando, dice la palabra del Señor, velando en ello con toda perseverancia, con toda perseverancia. Hermanos, no nos podemos rendir. Con toda perseverancia, orando con toda perseverancia, con toda perseverancia. Bueno, ayer contamos hasta 4. ¿Sí? Vamos a contar ahora. ¿Sí? ¿Contamos todo, toda? Orando en todo. 1. En todo tiempo. Con toda. 2. Gracias, Judith. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Velando en ello con toda. 3 vamos, ¿no? Y súplica por todos. Lo que Pablo nos está diciendo es que hay que meter todo, todo, todo. Hay que ir a la oración con todo, con todo, con todo, con todo, hasta que el Señor responda, hasta que el Señor venga. Él ha dicho, Él ha prometido, si buscas, encuentras, si llamas, se te abre, si pides, recibes, pero ora con todo, con todo, con todo, y yo voy a responder. Y yo voy a responder. El Señor es fiel con toda perseverancia. ¿Has leído la vida de Jorge Müller? ¿Alguien ha leído la biografía de Jorge Müller? ¿Sí? Amén. Es un testimonio increíble. Cuando él empezaba a orar por algo, sabía que era del Señor. Sabía que era del Señor. Y él empezaba a orar por algo. Bueno, ya sabes, era alemán, entonces los alemanes son muy, muy cuadriculados, ¿no? Por eso yo fui feliz los 2 años que estuve en Alemania, porque soy un poco así, ¿no? Entonces él era alemán, aunque su ministerio lo desarrolló en Inglaterra. Cuando él empezaba a orar, sabiendo que era del Señor, anotaba la fecha en que había empezado a orar. Y no dejaba de orar.
hasta que venía la respuesta. No dejaba de orar y tiene en su diario literalmente miles de respuestas. Porque empezaba a orar, sabía esto es del Señor, empezaba a orar y oraba. Jorge Müller, cuando él lo salvó, pues antes de que el Señor lo salvara, era un sinvergüenza, un mujeriego, un no sé qué, y estaba tenía su cuadrilla, eran 4 amigos. 4 amigos. Cuando él se convirtió, cuando el Señor lo salvó, él empezó a orar por sus amigos y lo anotó en su diario. Empezó a orar por sus amigos. Pasaron los años y él seguía orando. El primero de sus amigos se convirtió, apuntó la fecha en la que el Señor había respondido después de años. Le quedaban 2. Siguió orando. El segundo de sus amigos se convirtió, anotó la fecha. Siguió orando por el que le quedaba. Años, 40 años, 50 años. Jorge Müller murió. El último amigo se convirtió en su funeral. Allí, en su funeral, entregó su vida a Cristo. Toda perseverancia. Ora. Si sabes que es la voluntad del Señor, será la voluntad del Señor que el Señor salve a los nuestros, será la voluntad del Señor andar en santificación, será la voluntad del Señor que Él nos bautice con su Espíritu. Claro que será la voluntad del Señor. Ora, no sueltes, ora, persevera, no sueltes. Hermanos, tenemos que redoblar nuestra vida de oración si queremos ver algo. Tenemos que redoblar nuestra vida de oración si queremos ver algo. Y Él es fiel. Voy a terminar en Isaías. Empecé con el Antiguo Testamento. Un hermano me dijo, siempre estás con el Antiguo, entonces he estado todo el tiempo después con el Nuevo. Pues voy a terminar con el Antiguo. Isaías 63. No he mirado muy bien el contexto, así que no sé muy bien el contexto porque no lo he estudiado, pero el texto es precioso. Isaías 63, versículo 15. Isaías está clamando. Está hablando con el Señor y le dice, mira desde el cielo, contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo? ¿Dónde está tu poder? Señor, ¿dónde está tu poder? Tu celo por tu gloria. Hemos oído de esto tantas veces. ¿Dónde está tu celo? ¿Dónde está tu poder? ¿Por qué no haces nada? ¿Dónde está tu celo, tu poder? ¿Dónde está la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? ¿Dónde está? ¿Se han estrechado? ¿Será que ya no podemos esperar nada? ¿Dónde están? Y sigue el profeta con su clamor en el capítulo 64. Oh, si rompieses los cielos. Se ha estado dirigiendo al Señor que está en los cielos, que está en lo alto, y ahora ora, Señor, ven, desciende. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Hermanos, tiene que haber este clamor en nuestro corazón. Señor, ven, desciende, rasga los cielos, rasga los cielos.